¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos terminando el tiempo pascual, estamos a punto de celebrar Pentecostés y hoy es sábado, 18 de mayo, día en que podemos celebrar también la memoria opcional de San Juan I, Papa y Mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, recompensa de las almas fieles que consagraste este día con el martirio del Papa San Juan I, escucha las plegarias de tu pueblo y concede que quienes veneramos sus méritos imitemos la constancia de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 28. Versículo 16 al 20 y del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos ya terminando el tiempo pascual. Ya esta tarde comenzaremos a celebrar el Pentecostés con la vigilia, la venida del Espíritu Santo. Pero terminando el tiempo de Pascua con esta mañana de sábado, termina también el Evangelio de Juan, que nos ha marcado la pauta durante toda la Pascua. Un evangelio que es diferente a los otros 3 que se llaman sinópticos porque se parecen. Este es totalmente distinto. Este es profundo, es místico, es totalmente diferente. Y es que es lógico pensar que Juan, el discípulo que tanto amaba a Jesús y que pues tenía
una menos edad que los demás y que recostado en su pecho, como dijo algún místico, pudo escuchar los latidos del corazón de Jesús tan de cerca, y que vivió tantos años porque fue el último apóstol en morir, tuvo más tiempo, digamos, para meditar en el amor a Jesús, meditar en su palabra, ponerse al tanto de todo lo que Jesús dijo y predicó y todo lo que vivieron juntos como equipo, como discípulos del Maestro durante todos esos años hasta que el Señor determinó que ya era su tiempo de ir con Él. Fueron tiempos de muchísima reflexión y por eso este evangelio es tan elevado. Se representa con el águila. Y este evangelio destaca entre todos los demás. Presenta 7 milagros que solo aparecen en Juan y que nos da a demostrar pues también esa parte mística. Hoy vemos también a Pedro en este último fragmento del evangelio de Juan, siguiendo a Jesús y recibiendo de Jesús un particular llamado. Por segunda vez Jesús le dice, sígueme. Pero este sígueme tiene una particular connotación. Es una segunda llamada. Es una llamada específica en el ministerio específico que Él le encomendó. Además, recordemos que Jesús no nos llama en masa. No nos ama tampoco en masa. Él nos ama con un amor particular, con todo el amor del que es capaz. Por eso no es que tengamos a Jesús como se toman los pedazos de un pastel, una porcioncita, un pedacito de su amor. Jesús nos ama con todo su amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso posible? No sabemos, pero Dios es Dios. Y nos ama con todo el amor del que es capaz. Esto debería ser suficiente para que nos sintiéramos plenos, completos, llenos, satisfechos y felices. Pero la debilidad humana, la fragilidad humana y la limitación del ser humano nos traiciona. Entonces es, digamos, normal, entre comillas, comprensible que Pedro tal vez haya sentido una especie de celos, una especie de que, bueno, yo le sigo a Jesús, pero este que está tan de cerca, ¿qué va a pasar con él? Es un momento como de que distrajo la mirada porque detrás venía Juan. Entonces, después de esta llamada, sígueme, dice que Pedro se volvió la cara y vio que detrás venía Juan. Y empieza a preguntarle a Jesús, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y Jesús le dice estas palabras tan interesantes. Si yo quiero que este discípulo se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y a nosotros nos diría lo mismo. ¿A ti qué? Tú céntrate en lo tuyo. Ven y sígueme. Cada uno de nosotros ha recibido una llamada. Cuando el Señor entró en nuestro corazón, cuando fuimos bautizados, el Señor también pronunció nuestro nombre. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos hechos hijos e hijas de Dios y recibimos un nombre. Así que el Señor nos llamó por nuestro nombre y nos dio una misión particular a cada uno de nosotros, una misión que no podemos traicionar, y le seguimos a Jesús. Seguimos a Él. Y que no se nos olvide eso. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando entras al templo, cuando estás en un proceso de discipulado, no se te olvide a quién sigues. Porque fácilmente tendemos a desviar la mirada a las mezquindades de la humanidad. Entonces, estamos en la iglesia, pero estamos viendo que el otro falló, que el otro me criticó, que el otro habló de mí, que el otro cayó, que el otro es un pecador, peor que yo, decimos. Entonces estamos viendo los defectos de otros y decimos, me voy de esta iglesia porque no me cuadra, porque esta iglesia está llena de hipócritas. Eso lo he escuchado uno mucho. Recuerda que no debes desviar la mirada porque tú no estás siguiendo a hombre alguno, ni siquiera al cura de tu parroquia. Estás siguiendo a Jesucristo. Él es quien te llama a ti, a mí, a todos, y Él es quien nos dice, tú ven y sígueme. Lo que yo haga con los demás, eso es asunto mío. Tú ven y sígueme. Y eso es lo que le dijo exactamente a Pedro. ¿A ti qué? Tú ven y sígueme. Y es que este amor que Dios nos tiene, como les dije hace un momentito, es absoluto, es completo, es total. Dios nos ama con todo su amor y no podemos tener celos de nadie, de ninguna vocación, de ningún don, de ningún carisma derramado sobre nadie, porque cada uno de nosotros es especial para Jesús. Entonces dice aquí el texto que comenzó a correr el rumor de que Juan no iba a morir, pero Juan atestigua que no fue eso lo que dijo
Jesús, para que veamos que hasta los chismes se corren entre los discípulos de Jesús en tiempos de Jesús. Y es interesante ver cómo el evangelista dice muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Esto nos da a pensar o nos lleva a las siguientes conclusiones. Una, no todo lo que Jesús hizo está en la Biblia. Por eso la iglesia no es de pensar en solo la escritura. No, la iglesia tiene la escritura y la tradición, que de hecho de la tradición salió la escritura. Antes no existía la escritura. Fíjense que Pablo comenzó enseñando de boca. Cuando estuvo en Roma, estaba en una casa, duró 2 años allí tranquilo y predicaba, enseñaba de boca. No existían sus cartas. Él no apeló a la escritura para enseñar. No todo está en la Biblia, también está en la tradición de la iglesia. Por otra parte, no es una exageración lo que dice Juan, que podría parecerlo, que no cabrían en el mundo todos los libros. Si nos pusiéramos a pensar en todo lo que Jesús hizo en cada corazón de todos los que lo oyeron, lo que Jesús hizo en cada corazón, en cada alma, de todos los que han tenido a lo largo de la historia también cambios profundos en sus corazones, con detalle, no cabrían los libros. No es una exageración, es una realidad. Entonces, las obras de Jesús son asombrosas, las obras de Jesús son admirables y quedaríamos totalmente asombrados, admirados, atónitos, si pudiéramos vislumbrar lo que Jesús ha hecho en los corazones de todos los que hemos tenido noticias de su palabra, de su evangelio y de su persona. Así que al terminar este tiempo pascual, démosle gracias al Señor por esto que nos ha permitido vivir. Anhelamos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nosotros, y anhelamos que el Espíritu Santo cada vez se mueva con más libertad en nuestra iglesia, en nuestro mundo, y que pueda seguir haciendo cosas maravillosas entre nosotros. Aunque a veces las obras de Dios no sean comprendidas de una vez, Dios va haciendo su trabajo en la historia, va escribiendo derecho en los renglones torcidos de la historia humana, pero Dios va escribiendo poco a poco en nuestra historia personal. También dámosle gracias al Señor por este tiempo pascual que hemos vivido, por el Pentecostés que vamos a vivir, a San Juan, por todas estas interesantes palabras que nos ha dejado en su evangelio, estas enseñanzas tan maravillosas y tan hermosas, y que como San Juan nosotros podamos reflexionar y profundizar cada vez más místicamente los misterios de Jesús, la palabra de Jesús y el amor que Jesús nos ha dejado en la iglesia, en la Eucaristía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.